¿Alguna vez te han encargado hacer un ensayo académico? ¿Te han dejado de tarea hacer un ensayo y no sabes qué es? ¿No sabes cuál es su estructura? ¿No sabes nada? Este video es para ti. Yo soy Juan José del canal Cómo ser el mejor estudiante y te invito a que te quedes a ver este video donde te explico qué es un ensayo, cuál es su estructura, cómo realizarlo y qué elementos debes considerar al realizar este tipo de trabajo académico. Comencemos por definir qué es un ensayo. En el primer bloque nos dice que el ensayo es un escrito breve en la que se analiza e interpreta un tema y se da una opinión personal sobre ella. En él predomina lo personal y subjetivo, el punto de vista del autor del ensayo. En el segundo bloque nos dice que un ensayo es como un diálogo donde se hace presente nuestra opinión personal acerca de un tema, misma que está en relación directa con nuestra estructura mental, formado por experiencias personales, sistema de creencias y nuestro bagaje cultural. De ambas definiciones rescatamos lo siguiente, que el ensayo es una opinión personal sobre algún tema y que el ensayo es como un diálogo, pero escrito y por supuesto argumentado. Un ensayo suele juzgarse de acuerdo con tres criterios. El primero, un contenido relevante y documentado. Elige un tema que sea de tu agrado y que tengas conocimiento de ello. Piensa en el tema y relaciónalo con la opinión de algún libro que hayas leído, programa de radio, revista, etc. También puede incluir una experiencia personal. Tiene que ser documentado y agregar la bibliografía. El segundo criterio es tener un argumento apropiado y organizado. El tercer criterio, el uso correcto e idiomático del lenguaje. Los pasos en la elaboración de un ensayo son los siguientes. 1. Hacer una lista de ideas. Una vez hecha, intente buscarle un orden lógico y ordenarla por categorías. Puede usarse el elemento lluvia de ideas. También se puede y se debe hacer una lista de preguntas, porque un ensayo debe escribirse respondiendo preguntas. Sin embargo, estas solo deben servir de guía, no deben ponerse dentro del ensayo. Esto es palabra clave. Si no tienes ni idea de cómo comenzar un ensayo, comienza escribiendo preguntas que tú quieras responder en el ensayo. Y esto tenlo en cuenta. Aunque tú escribas un ensayo a base de preguntas, estas preguntas no deben colocarse dentro del ensayo. Lo reitero porque es importante. Más adelante voy a explicar cómo funciona este método de responder preguntas en un ensayo. El segundo paso es hacer un esbozo. Ello permitirá presentar todas las ideas, así como los argumentos centrales de un modo visual. Miren, dentro de este esbozo les voy a dar un tip. Si les ha pasado que a veces quieren escribir algún resumen o un ensayo en este caso y no saben cómo empezar y se desesperan porque no hacen nada, pues miren, el truco de escribir es comenzar a escribir. Escriban lo que se les venga a la mente en relación al tema, escríbanlo, y eso es el esbozo. Después le tienen que dar el orden, un orden lógico, como lo vimos en el punto número 1. En el paso 3, tenemos que escribir el primer borrador y luego todos los que sean necesarios. Miren, otra de las cosas que quiero que tengan en cuenta es el último punto que nos dice: recuerda que redactar no es lo mismo que hablar. Al redactar se tiene que llevar un orden lógico.
Eso también grábenselo. ¿Por qué? Porque cuando estamos escribiendo cometemos el error de suponer que nuestro receptor o la persona que va a leer nuestro trabajo sabe y tiene conocimiento de lo que estamos hablando, y a veces no es así. Y aunque lo fuera, nuestro deber como escritores o creadores de contenido, tenemos que explicarle paso a paso a nuestros receptores o nuestros lectores lo que nosotros tratamos de decir. Y como ejemplo mismo puede entrar esta misma explicación acerca del ensayo. ¿Por qué? Porque cuando inicié yo dije, vamos a comenzar definiendo lo que es un ensayo. Y a partir de ese concepto lo tomamos como eje para nuestra explicación. Si se dan cuenta, distinto hubiera sido si comenzara en el aire diciendo, un ensayo se escribe así y tiene esta estructura y lo pueden hacer de esta manera. Pero si se dan cuenta aquí, el concepto inicial nos sirvió de base, y eso es lo que debemos hacer mientras escribimos, explicarle al lector o al oyente o al receptor a qué nos estamos refiriendo. En el paso 1, para hacer un ensayo, donde se menciona que podemos usar la lluvia de ideas, vamos a utilizar un ejemplo hablando sobre el ciclo del agua. Comencemos con nuestras ideas que tenemos acerca del ciclo del agua. A ver, ¿qué piensan? Primero, el agua es un elemento vital. Eso se nos viene a la mente de cajón. Para que se pueda llevar a cabo el ciclo del agua, se necesita el sol, por supuesto. En el punto 3, ciclo del agua, ¿qué se me viene a la mente? Estados del agua, sólido, líquido, gaseoso, punto. ¿Qué otro punto? Que hay 4 fases dentro del ciclo: precipitación, condensación, filtración y evaporación. Siguiente punto. ¿Qué tipo de agua? El agua de los mares y de los ríos. Punto. Esa es mi lluvia de ideas en relación a este tema, y que así pueden comenzar a elaborar un ensayo. Y si se dan cuenta, esta lista ni siquiera tiene un orden lógico, pero a partir de ahí nosotros podemos identificar qué es lo primero y qué va primero, para después comenzar a desarrollarla de manera lógica en nuestra redacción. Ya también veíamos que un ensayo debe escribirse respondiendo preguntas, aunque éstas no deben ponerse dentro del ensayo, solo sirven de guía. Les digo que esto es muy importante, por eso me atreví a poner una diapositiva que hable sobre esto y que ilustre la idea con este ejemplo. La primera pregunta, siguiendo con el ejemplo del ciclo del agua. ¿Qué es el ciclo del agua? Una buena pregunta para comenzar a responder dentro del ensayo. Siguiente. ¿Cómo se origina el ciclo del agua? Otra pregunta. Tercera pregunta. ¿Qué elementos intervienen para que se lleve a cabo el ciclo del agua? ¿Cuál es la razón de ser del ciclo del agua? ¿Cuál es el objetivo de que exista el ciclo del agua? ¿A quiénes afecta el ciclo del agua? Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos una lista de preguntas que nos pueden servir de guía para hacer nuestro ensayo. Si seguimos con esta idea y vemos la primera pregunta, que justamente yo siempre utilizo al escribir un ensayo, y me pregunto, ¿qué es? ¿Qué es el ciclo del agua? ¿Qué es el ser vivo? ¿Qué es el hombre? Esa es la primera pregunta inicial. Les sugiero que siempre comiencen por definir de lo que se está hablando. Los invito a que busquen la definición en algún diccionario para que lo usen al principio. Y de esa manera ir respondiendo las demás preguntas. Como ya tenemos nuestra lista de preguntas, ya podemos comenzar a escribir. Y comenzamos por definir qué es el ciclo del agua, y después nos pasamos a responder la siguiente pregunta escribiendo. Otros puntos importantes en relación al ensayo.
1. Respeta la estructura. Como todo trabajo, como toda obra literaria, debe llevar una introducción, un desarrollo y un desenlace. 2. Aborda temas actuales y escribe teniendo en cuenta el público al que va dirigido, revisa los medios locales e interiorízate con los temas que estén sobre el tapete. 3. No abarques demasiados puntos. Tratar sobre varios asuntos solo hará que perdamos el hilo del tema. Sería hablar de todo y de nada. Por eso enfóquense en un temita, pero bien desarrollado. Utiliza frases cortas. Es una forma de evitar aburrir a tu público y que las ideas sean concretas. Incluye reflexiones. Por más objetivo que deba ser tu ensayo, es recomendable que después de la conclusión incluyas un párrafo que estimule a la reflexión e intente cambiar la perspectiva del lector respecto al tema. Y en el punto 6 nos indica que debemos de incluir obligatoriamente las fuentes citadas, lo que en otras palabras sería agregar la bibliografía. Quisiera hacer hincapié en el punto 5, que dice, incluye reflexiones. Al principio, en la introducción de un ensayo, tienes que atrapar al lector. En el desarrollo, tienes que mostrar tus argumentos. Y en la última parte, agrega en la conclusión esa reflexión que les comento. Al final tienes que invitar a que los jóvenes hagan algo distinto para que tu opinión sea válida. Entonces, si estoy presentando un tema es porque quiero que otra persona piense lo mismo que yo, aunque no de manera radical, pero que entienda a qué me estoy refiriendo y por qué estoy hablando sobre este tema. En la conclusión podemos agregar justamente alguna exhortación, alguna invitación, donde el lector se sienta comprometido a realizar o aceptar la postura que le estás planteando en tu ensayo. Otras de las herramientas son los conectores de párrafos. Aquí te pongo una lista, pero de igual manera tú puedes buscar muchas más en internet que te pueden servir muy bien en la elaboración de tu ensayo. Hemos llegado al final de este video. Los invito a que se suscriban a nuestro canal y compartan este video con alumnos que creen que necesiten y estén pasando un apuro en relación a este trabajo académico, los ensayos.